Segunda de Crónicas 1, 6 y 7. Subió pues Salomón allá delante del Señor al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Vamos a leer ahora Primera de Samuel 3:10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Dijo: habla, porque tu siervo oye. La versión de Nueva Versión Internacional dice: entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió él. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por habitar aquí en medio de nosotros. Señor, yo te pido que así como visitaste, Señor, a Samuel, como visitaste a Salomón, que tú visites esta casa, Señor, que tú visites nuestros hogares, que tú abras nuestro corazón en este momento. Señor, yo te pido que me permitas articular el mensaje tal y como tú me lo has dado, y que nos permitas recibirlo en nuestros corazones, que podamos abrazarlo en nuestro corazón y que esa palabra dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Se pueden sentar. La palabra de Samuel nos está hablando de un tiempo que hubo de juicio. Dios hace juicios continuamente, así como nosotros podemos ir a la corte de cada condado. Todos los días hay un juicio, y el reino de los cielos opera de la misma manera. Dios está constantemente llamando a su pueblo a juicios o cortes, podemos decir. El mundo acostumbra llamarle karma, ¿verdad? Le pasa algo a alguien y dicen el karma. Pero no, es que la palabra de Dios, Él creó sus juicios y sus estatutos con la palabra. Y cuando Él confesó que de cierto lo que el hombre sembrare, eso mismo segará, se cumple automáticamente. No necesitas ir y presentarte a un juicio, sino que ya tú sabes que lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Que como tú trates a tu prójimo, te van a tratar a ti. Que con la vara que mides, te van a medir. Y es un estatuto, un juicio automático que Dios estableció para traer orden de alguna manera a la tierra, y es necesario y funciona, porque vemos que en la corte eso funciona, ¿verdad? El traer citaciones y ciertas disciplinas. Y Dios está trayendo un juicio a la casa de Elí. Y nos dice la palabra que Dios estaba parado, se acercó. Una versión dice: y Dios se para a un lado de Samuel. Y otra dice: Dios se acercó. Y lo más importante de aquí es que Dios estaba allí. Era Dios mismo. La palabra es bien específica. Hay momentos que nos dice que era un ángel, y hay momentos que hasta nos da el nombre del ángel, como fue cuando fue enviado el ángel Gabriel a María. Nos da hasta su nombre. Y aquí nos dice que Dios mismo bajó y viene a hacer un juicio a esta casa. Y yo me imagino, con mi imaginación, como soy mamá, que Dios bajó y llegó a la casa y que comenzó a caminar por toda la
casa, observando cada uno de los patios. Y al primero que ha de haber visto, ha de haber sido a Elí, acostado, descansando, como la Biblia dice que se la pasaba. Cada que nos habla de Elí, nos dice, estaba sentado en la iglesia o está acostado en la cama. Así que yo me imagino, Dios pasa por la recámara de Elí y lo ve, y él está acostado, como se la pasaba. Y Dios pasa por la recámara de Samuel y lo encuentra dormido. Pasa por los patios y se encuentra a los hijos de Elí haciendo maldades que ellos acostumbraban a hacer. Porque dice la palabra que ellos acostumbraban robar de los mismos diezmos y ofrendas que llegaban a la casa. Pero va más allá. Dice que se acostaban con las mujeres que servían en la casa de Dios. Así que no me quiero imaginar todo lo que vio Dios, ¿verdad?, cuando llegó. Pero lo que nos deja claro es que él estaba parado a un lado de Samuel o enfrente de él. Que él bajó de su trono a revisar esa casa. Que él mismo dijo, yo mismo bajaré y yo mismo hablaré. Yo mismo traeré el juicio sobre esta casa. ¿Qué nos dice que estaba pasando en este lugar? Si Dios viniera hoy a nuestra casa, si entrara a tu hogar, ¿cómo encontraría al sacerdote de la casa? ¿Cómo encontraría al encargado? ¿Lo encontraría acostado o lo encontraría trabajando? Si Dios llegara aquí, ¿cómo encontraría a sus líderes? ¿A la cabeza o a las cabezas que Él puso? Porque somos un cuerpo y es una obra grande. Y Dios levanta muchos líderes. Si Dios llegara de repente sin avisarnos y viene a pasear en este lugar, ¿cómo encontraría a los líderes? ¿Los encontraría haciendo la obra que a cada uno le encomendó? ¿O nos encontraría sentados o dormidos? Porque esa fue la forma en que Dios encontró a Elí. Y sabes que la palabra nos habla en forma natural y en forma espiritual. Porque en la forma natural nos dice que Elí pasaba sentado o acostado y que era gordo. Y sabes, en el libro de Ezequiel nos habla la forma espiritual. Porque Ezequiel nos dice, el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Ay de ustedes, pastores de Israel. Cada que encontramos un ay es un juicio. Cada que el Señor dice ay del que hace esto, ay del que toca a una mujer casada, ay es un juicio. Y aquí Dios dice, ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores nos deben cuidar el rebaño? Ustedes se beben la leche y se visten con lana y matan las ovejas más gordas, mas no cuidan el rebaño. Dios nos está dando la interpretación espiritual. Nos dice que hay de aquellos que solamente se engordan de lo que hay en la casa de Dios. Y podemos pensar que está
está hablando solamente de dinero, pero la verdad es que muchas veces venimos a la casa de Dios y escuchamos todas las clases, asistimos a todos los eventos y nos engordamos de la palabra de Dios y nos sentamos a hacer nada. O nos acostamos a hacer nada. Porque la palabra pastor no solamente se refiere al líder de la iglesia, se refiere a todo aquel que liderea un rebaño. Tú puedes ser un líder en tu trabajo. Tú puedes ser un líder en tu casa. Y la palabra nos dice que Dios te lleva a cuentas de las cosas que Él te ha dado. Que Él te lleva a cuentas de la responsabilidad que Él ha puesto en tus manos. Nos dice que Elí era gordo. Nos especifica y probablemente lo era físicamente, pero nos está dando una explicación espiritual diciéndonos, no le faltaba nada, conocía la palabra de Dios, todo lo que había en la casa, él podía disfrutar de ello, vivía en la riqueza de la protección de Dios, mas sin embargo, solo se engordó y se acostó. No trabajaba para Dios, no llevaba a cabo la misión que Dios había encomendado. Dios llega a su casa y encuentra dos tipos de hijos en esa casa. Uno estaba completamente corrompido y nos dice que era a causa de que Elí no los disciplinaba, de que Elí no les hablaba. Si pudiéramos nosotros darnos cuenta que la condición de Elí era más allá que estar solo acostado, que una cosa va de la mano de la otra. Porque, ¿sabes qué le pasaba a Elí también? Estaba tan gordito de la palabra que ya nada le impresionaba. Porque a veces a los que tenemos más años en la iglesia somos los más difíciles de impresionar. A veces somos los que esperamos un espectáculo aquí enfrente y juzgamos al predicador como si fuera una obra de teatro, como si hubieras pagado tu admisión para que te diviertan. Y Elí estaba precisamente en esa condición, al punto de saber que Dios estaba allí y no importarle, no levantarse, al punto de saber que Dios acababa de dar un juicio contra él y no preocuparse de buscar de Dios y de buscar su perdón. Nos habla de los hijos de Elí también. ¿Y por qué es importante esto? Porque si Dios viene a su casa, va a encontrar todo tipo de hijo, ¿verdad? Estamos todos juntos. Pero los hijos de Elí, ellos estaban en la casa de Dios por el beneficio que ellos tenían. Porque muchas veces venimos a Dios y no es porque le amemos, no es porque le busquemos, sino porque nos dijeron que aquí nos va a ir bien y que aquí queremos estar para que Él nos bendiga. Y esa era la condición de sus hijos, que ellos querían estar allí porque les daba ganancia el estar en la casa de Dios. Ellos recibían bendición por estar en ese lugar. Estaban recibiendo un beneficio monetario, pero seguían viviendo su vida de la forma que ellos querían. Porque a veces
estamos en esa condición en nuestro corazón, que venimos a la casa de Dios buscando su bendición, pero seguimos viviendo afuera como si no le conociéramos. Dice la palabra que no conocían a Dios y nos quiere decir que no le servían a Dios, porque claro que lo conocían si eran hijos del sacerdote. Mas sin embargo, ellos estando en el templo se portaban como que no lo conocían. Recibían todos los beneficios, pero no lo conocían. Este era un tiempo de juicio. ¿Y sabes por qué el tiempo es tan importante? Porque el tiempo es importante para Dios. La semana tiene 7 días. La hora tiene 60 minutos. El año tiene 4 estaciones. ¿Por qué Dios se preocupa por separar los tiempos? ¿Por qué Jesús nos dice, mira la naturaleza? Porque si puedes ver la naturaleza, puedes discernir los tiempos. Jesús nos dice, tienes que saber discernir los tiempos. No puedes vivir tu vida como si todos los días fueran lo mismo. Que es importante saber que Dios se está moviendo, que hay un movimiento en Dios. Si tú vas a Israel, al muro donde ellos oran, los vas a encontrar meciéndose. Porque al ellos mecerse, ellos están reconociendo, yo le sirvo a un Dios de movimiento. Yo le sirvo a un Dios que se está moviendo todo el tiempo. Y que debemos preguntarnos, ¿qué necesito hacer para alinearme con el tiempo de Dios? Poder decirle a Dios, Señor, ayúdame a discernir los tiempos. Ayúdame a alinear mi tiempo con tu tiempo. Ayúdame a saber qué estás haciendo en mi casa. ¿Qué necesito estar haciendo yo en este tiempo de mi vida? Los tiempos son importantes y Dios viene a anunciar precisamente eso, que se cierra un ciclo. A veces escuchamos a los humanos decir, en esta etapa de mi vida, y bien lo han dicho, porque tu vida está dividida por etapas. Y Dios llega a esa casa a decir, hoy se cierra un ciclo. Voy a sacar un reino y voy a meter otro reino. Dios viene a decir, se acabó tu tiempo. Que la palabra nos dice que hay un tiempo para todo y que hay un tiempo que Dios va a decirte, se acabó tu tiempo. Y Dios llega a decirle precisamente eso a Elí. ¿Sabes lo importante que es el tiempo? Que Dios viene a despertar a Samuel en un tiempo preciso. Cuando era tiempo de sacar un reino de su casa. Dios viene a despertar a Débora cuando era tiempo de sacar otro reino de su casa. Y a los dos Dios los despierta. Dice que a Débora la despertó 20 años después de una opresión. ¿Por qué Dios nos menciona tanto los tiempos? Nos menciona los años. Porque Dios nos habla de que hay un tiempo para todas las cosas. Y Él viene a anunciarle a Samuel, se ha acabado el tiempo de la casa de Elí. Voy a remover su casa. Voy a quitar ese reino. Por eso a veces podemos ver esposos o esposas que son infieles, a veces por meses, por años, pero llega su tiempo. Llega un tiempo que Dios dice,
voy a exponer tus obras, voy a quitarte del camino, porque no puedes estar viviendo así en la casa. El número 20 es significativo porque significa el tiempo se ha cumplido. Dios está hablándonos algo a cada uno de nosotros. ¿En qué año sucedió la pandemia? En el 2020. De alguna forma, no sé si entra o sale algo bueno, pero de alguna forma el número 20 nos anuncia que es el fin de un ciclo, que estamos comenzando una era nueva. Y Dios nos habla y nos levanta para decirnos: despierta, despierta, porque estás entrando a una era nueva. Tienes que discernir el tiempo, tienes que darte cuenta que te estoy llamando a ayuno y a oración, que voy a llevarte a cuentas por tus obras, que te estoy llamando a que te alinees con el nuevo tiempo que viene para su casa. Viene un tiempo nuevo para su casa. Y Jesús nos lo explica de esta forma. Mateo 13, 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. ¿Qué están haciendo? Separando. Así como llegó Dios a la casa de Samuel y separó, estos van fuera y estos van a entrar a mi reino. De la misma forma nos lo explica con cestas de peces. Así será el fin del siglo. Cuando vemos una separación, estamos hablando del fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Así será el lloro y el crujir de dientes. No es un ataque del enemigo. Dios escribió la palabra para que podamos tú y yo estudiarla desde un ámbito psicológico. Cuando Dios nos habla de un rey atacando su pueblo, te está hablando de Satanás. Te está hablando de otro reino, el reino de las tinieblas. Pero ¿sabes qué es lo triste de esta historia? Que el enemigo de Samuel, o más bien de Elí, era la comodidad. No había un rey persiguiéndolo. No había un ejército detrás de él. Nos dice que su enemigo era él mismo, por no hacer lo que tenía que hacer. ¿Qué toma descubrir tu propósito en el reino y en tu vida personal? ¿Cómo se llega a esa condición? Cuando entiendes que no es un ataque del enemigo, porque hay que discernir quién es tu enemigo en diferentes tiempos, porque sí vas a pasar tiempos donde va a ser una batalla con tu enemigo, donde vas a tener que orar y ayunar y pedirle a Dios que te envíe refuerzos, pero vas a tener otras etapas donde vas a tener que reconocer, como David, que eres tú el que no tienes ganas de orar, que eres tú el que no tienes ganas de alabar, y que vas a tener que poder decirle a ti mismo: alma mía, alaba a Jehová, porque Él es digno de ser alabado. Que Elí no se daba cuenta que él era su propio enemigo,
no tiene a quién echarle la culpa. Y quiero hacer un paréntesis y decir que estoy analizando a estos personajes de la Biblia de la forma más respetuosa, porque ellos no tuvieron el libro que tú y yo tenemos. Nosotros podemos estudiarlos, podemos analizar sus historias, podemos analizar sus errores. Si tú quieres ser exitoso, estudia personas que han triunfado. Y si quieres aprender sabiduría, estudia a aquellos que han fracasado y evita sus errores. ¿Por qué entonces lleva sacrificio y estorbo? ¿Puedes serte de estorbo a ti mismo? ¿Qué es serte de estorbo a ti mismo? ¿Quién te disciplina a ti cuando dices que vas a hacer algo y no lo haces? Porque es fácil disciplinar a nuestros hijos cuando no hacen la tarea. Pero ¿quién te disciplina a ti? ¿Cuáles son las consecuencias para ti mismo cuando te trazas una meta y no la haces? Porque si nosotros no nos damos cuenta de que debemos llegar a la capacidad de esforzarnos nosotros mismos, del poder hacer sacrificios. La palabra nos habla por toda la palabra de sacrificios. ¿Por qué Dios nos habla tanto de sacrificios? ¿Sabes por qué? Porque los mejores negocios se han hecho de personas que hicieron sacrificios, de personas que trabajaron 12, 14 horas, 16, tal vez algunos. Esos son los mejores negocios. Un sabio dijo, trabajar 8 horas es para sobrevivir. Trabajar más de 8 es para sobresalir. Que conlleva un sacrificio. Todo lo que tú quieres lleva un sacrificio. Abraham hizo sacrificio, dejando todo lo que conocía y caminar hacia otra tierra nueva, solamente creyéndole a Dios. Pero también hizo sacrificios físicos. También estaba dispuesto a entregarle a Dios su hijo. Porque la vida requiere sacrificios. Es un sacrificio tener que venir a la oración cuando yo me quiero acostar como Eli, especialmente si está frío. Prefiero quedarme acostado viendo Netflix que venir a la oración. Porque es un sacrificio, porque requiere esfuerzo, requiere hablarte a ti mismo y decir, el Señor Jesús dijo, no puedes de verdad orar conmigo aunque sea 1 hora, porque no te van a dar ganas naturales, porque siempre va a haber algo más importante que hacer, siempre vas a tener un negocio que arreglar, porque el negocio me da dinero inmediato y la oración es un tesoro en el cielo y sabe Dios solamente cómo lo voy a cambiar. Es un sacrificio el tener que venir a la iglesia los días que no tienes ganas, porque cuando necesito de Dios es fácil, es fácil. Mi espíritu busca de su presencia. Pero es un sacrificio el día que no tengo ganas. El tener una buena salud requiere un sacrificio. Porque quizás tengo que decirle que no a las hamburguesas y que sí al gimnasio. Yo no puedo declarar por fe que voy a bajar 20 libras. Requiere un sacrificio.
todo lo que quieres en la vida requiere un sacrificio. Y el enemigo de Elí era el no saber que era un sacrificio. El tener que empujarte a ti mismo y hacer lo que te conviene. Porque la palabra nos dice, o que Pablo nos cuenta, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para orar, hay un tiempo para reír. No es que Dios te quiera en la iglesia todo el tiempo, pero este es un tiempo que Dios nos está hablando y nos está diciendo, escucha, el que tenga oído para oír, oiga, que es un tiempo de transición. Hay cosas que se están acomodando en tu casa. Hay cosas que se están acomodando en tu iglesia. Hay cosas que se están acomodando en el gobierno. Y Dios nos dice, este es un tiempo de buscar dirección. Este es un tiempo de que te obligues a ti mismo a buscar de Dios. Este es un tiempo de obligarte a ti mismo a buscar de su presencia. Dice la palabra de Salomón. Salomón fue bendecido grandemente después de ofrecer un sacrificio. Dice Segunda de Crónicas, subió pues Salomón allá, delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Era un sacrificio. Era un sacrificio lo que estaba haciendo. Si podemos entender, la palabra fue escrita literal, pero para que la entiendas espiritual. Cuando tú haces un sacrificio para Dios, porque es fácil darle lo que se te hace fácil, pero es difícil darle un tiempo que no tienes. Es difícil abrirle paso a Dios y decir, Señor, si tengo que quitar lo que a mí me gusta, quito lo que a mí me gusta, porque en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Si tú puedes decirle a Dios, Señor, yo tengo un trabajo que atender, yo tengo un negocio, yo tengo unos niños que atender, yo tengo una casa. El único tiempo para ti que me queda es el mío. Yo te lo doy. Yo te lo entrego como sacrificio. El tiempo que puedo invertir viendo el televisor, yo te lo traigo a ti, Señor. Toma mi tiempo, toma mi corazón, dirige mis pasos. Salomón viene y hace un holocausto que, según los teólogos dicen, el sacrificio más grande que está registrado en la Biblia. Y él hace el sacrificio más grande, y esa misma noche viene Dios a su casa. Le tocó a Dios su corazón, no el sacrificio, sino el esfuerzo. Que Dios viene y le dice, ¿qué quieres, Salomón? Porque tu sacrificio ha sacudido el cielo. He venido a preguntarte, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas que yo haga? Porque no vamos a impresionar a Dios como Elí, sentados o durmiendo o viendo la televisión o viendo que la casa es un desastre, pies arriba, y no poder hincarte y decirle a Dios, Señor, hazme discernir los tiempos. ¿Qué está pasando en este lugar? Abre mis ojos espirituales. Ayúdame a ver con qué estoy peleando, aunque sea yo mismo. Elí no tenía ningún enemigo, era él. Y Salomón
nos muestra que Dios baja y le pregunta, pídeme. Aquella misma noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón le pidió a Dios sabiduría para hacer su trabajo. A Dios le gusta la gente diligente. Salomón no le pidió a Dios una vara mágica como la de Moisés para poder abrir el mar por donde iba pasando. Le dice, dame sabiduría para hacer mi trabajo. Yo sé que hay una obra que se tiene que hacer. Yo sé que hay un trabajo que se requiere. Yo sé que la autoridad que tú me has dado viene con una responsabilidad. Dame sabiduría para llevar a cabo tu obra. Y Dios estaba sorprendido con Salomón. Y dice, ¿sabes qué? Porque no me pediste riquezas ni la cabeza de tus enemigos. Te voy a dar sabiduría. No habrá nadie más sabio que tú, pero también te daré riquezas. No hay ni habrá quien tenga más riquezas que tú. Por un sacrificio que sacudió el cielo. Un sacrificio que la misma noche hizo descender a Dios, así como le dijo el rey a la reina Esther, ¿qué quieres que haga por ti? Porque hasta la mitad de mi reino te daré. Dios nos muestra en lo natural y en lo espiritual dos ocasiones en las que Dios dice, pide lo que quieras, lo que tú quieras. Y ha sido en las dos un rey hablando. ¿Qué significa sacrificio? Esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo o beneficiar a alguien. También es una ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia o para pedir un favor. Este significado no es de la Biblia, está en tu diccionario Google. Google nos dice que es una acción, un esfuerzo o una pena que una persona se impone a sí mismo. Es el poder decirte a ti mismo, tienes que pasar por esto. Es necesario que hagas esto. Es necesario que te esfuerces. Es necesario que hagas lo que tienes que hacer. Si tú le preguntas a un médico cómo sacó su licenciatura, no te va a decir que fue como Elí, acostado o sentado. Te va a decir que tuvo que sacrificarse mucho tiempo para poder recibir lo que tiene en este momento. La palabra sacrificio nos lleva a acabar con la mediocridad, porque el hacer un sacrificio es luchar contigo mismo y es decirte a ti mismo, no me voy a quedar en este lugar, voy a hacer lo que tenga que hacer, voy a empujar lo que tenga que empujar, voy a orar las horas que tenga que orar, voy a creer el tiempo que tenga que creer. ¿Cuánto tiempo le creyó Abraham a Dios? Caminó casi toda su vida solamente siguiendo un llamado que solo él recibió.
Ese fue un sacrificio. ¿Será que podamos decirle a Dios, y voy a terminar con esto, que nos despierte, que nos abra los ojos, que nos ayude a discernir los tiempos? Es un tiempo vital para tu casa. Es un tiempo que Dios nos dice, no te conviene estar sentado o acostado. No te conviene andarte divirtiendo como los hijos de Elí. No te conviene estar dormido como Samuel. Que Dios nos dice, es un tiempo de levantarte, es un tiempo de hacer sacrificios, porque no va a ser fácil. Por eso la palabra o Dios escogió que se le llamaran sacrificios los que hacían en el Viejo Testamento. Jesús nos muestra la manifestación de lo espiritual en la vida de Samuel y nos dice en Mateo 13: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Y él les dijo, porque a vosotros os es dado saber misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, y no entienden. Jesús nos dice, ¿sabes por qué escribí este libro lleno de cuentos? ¿Por qué te hablo de Samuel? ¿Por qué te hablo de Elí? Para que entiendas. Jesús dice, si estás en una condición que ves pero no ves, que oyes pero no oyes y no entiendes, que es importante poder decirle a Dios, Señor, despiértame. Porque la palabra nos dice, Jesús, que el que tiene se le dará más, y al que no, aún lo que tiene le será quitado. O sea, que si no hay en ti ni siquiera un poco de deseo de estar en su casa, ganas no te van a dar, dice Jesús, porque aún las pocas ganas que tienes te van a ser quitadas, porque Él espera que tú quieras hacer un sacrificio. ¿Sabes qué dice Jesús hablando con sus discípulos? ¿Habrán entendido estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Y Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Que leí esto y me maravillé, porque Jesús estaba profetizando en ese momento. Vas a tener un tesoro llamado Viejo Testamento y vas a tener otro tesoro llamado Nuevo Testamento, pero el Padre usa los dos. Dice, saca de su tesoro el viejo y el nuevo y los une. Él nos está diciendo, las historias del viejo tesoro se van a unir con el nuevo cuando todos ustedes escriban sus libros. Jesús estaba profetizándoles, vas a tener un tesoro en tu mano. La escritura que leyó José decía que un hombre, encontrando un tesoro en un campo, lo enterró y vendió todo para comprar ese terreno. Jesús nos habla de que su palabra es un tesoro,
que si pudiéramos nosotros abrazarla a nuestro corazón y darnos cuenta que no te asegura una vida perfecta, que simplemente te dice, si logras perseverar en el camino, podrás descubrir lo rica y gratificante que puede ser tu vida caminando en Dios. Nos dice, si puedes creer que hay un Dios, vas a ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que nos dice que este libro está lleno de sabiduría. Y cuando ves la palabra sabiduría, te dice, sobre todo, adquiere sabiduría, conocimiento y ciencia. Que Dios nos dice, edúcate, conoce la palabra, conoce la sabiduría. Todos vamos a pasar cosas difíciles en nuestra vida. Todos vamos a tener pruebas, pero Dios nos está hablando hoy en este día de un fin, de un ciclo. ¿Sabes por qué eso debería de alegrarte? Porque si tus últimos 5 años han sido feos, esta es tu oportunidad de agarrarte de esa palabra y cambiar tu cheque y poder venir a Dios y decir, Señor, gracias, porque viene un fin de ciclo a mi casa, porque todas las cosas tristes van a quedar atrás, porque traes un comienzo nuevo, porque eso es lo que dice tu palabra, que tú vienes a quitar un reino para poner otro, que venga a mi casa tu reino, que tú puedas levantarte en mi hogar, que Dios está diciendo, cuando Él vino a quitar a Elí, Él vino a instalar a Samuel, que Dios quita algo para poner algo bueno, para poner algo nuevo, que algo pasó en el 2020 que quizás no nos vamos a dar cuenta hasta que se escriba la historia y nuestros nietos la lean en los libros de historia. Que hay cosas que se están moviendo en este tiempo y que Dios nos llama a discernir los tiempos, a darnos cuenta que Él nos está hablando y llamando a dejar la comodidad, a dejar la diversión, que este es un tiempo, hay un tiempo para todo. Hay un proverbio, o más bien un versículo en Eclesiastés que dice, o Proverbios, uno de los dos, irá gimiendo y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo cargando su gavilla. En un versículo tan corto nos dice, hay un tiempo que quizás has llorado, hay un tiempo que quizás has gemido, hay un tiempo que te has desesperado, pero irás de volver. ¿Qué es volver? Es un ciclo. Dios dice, espera el ciclo. Por eso hay un versículo que dice que esto también pasará, que hay momentos que debes poder agarrar su palabra y decirte, esto también pasará. Todo tiene un ciclo. Que si en un momento difícil puedes hablarte a ti mismo y decir, pacientemente esperaré en el Señor, porque todo tiene su ciclo, porque este ciclo se va a cerrar. Poder decirle a Dios, Señor, yo sé que no me vas a dejar aquí para siempre, que tú vas a cerrar este ciclo, que lo único que tú me pides es que me alinee contigo, que busque de tu presencia, que busque de tu sabiduría. Y yo sé que este ciclo se va a cerrar. Que Dios está buscando que estás dispuesto a sacrificar tú.
que todos tenemos algo que necesitamos dejar aquí en el altar hoy en este día. Que todos tenemos algo que le podemos venir a traer a Dios. Si no me escucharon nada de lo que dije, quiero que estudien a Elí. El enemigo de Elí era solo la comodidad. Solo la comodidad. Yo leía esa palabra y me dio tristeza saber que el mismo Dios que lo puso lo quitó, simplemente porque no fue capaz de llevar a cabo el llamado que Dios le dio. Es triste ver que no había un rey detrás de él, que no habla que un enemigo entró a su casa y lo mató. Es triste ver que fue solamente la comodidad, el pasarse sentado o acostado, el hacérsele fácil, el pasar por alto la presencia de Dios, el hacer como que no estaba pasando nada en ese lugar, el dejar a sus hijos hacer lo que estaban haciendo. Es triste, pero si podemos estudiarlo desde el ámbito psicológico, podemos aprender de él, porque Elí no tiene el tiempo que tú y yo tenemos. Tú puedes empezar tu vida desde nuevo hoy en este día. Elí no. Su reino ya fue quitado. Sus hijos ya murieron. Él mismo ya murió. El juicio en su casa ya se llevó a cabo. Pero si nosotros podemos estudiar esta palabra, si Elí pudiera hablarte a ti y a mí, nos diría: levántate, aplica tu mano a la rueca, todo lo que te venga a tu mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Recárgate en Dios, confía en Él, que Él hará. Que si Elí pudiera hablarnos, nos diría: vale la pena servirle a Dios, vale la pena habitar en su casa. No pases esta oportunidad que Dios te está dando, que Dios nos está hablando y nos está invitando a disfrutar de su tesoro, a disfrutar de esa palabra, porque riquezas y honra nos promete Dios. Dios nos promete un reino de paz y de amor. Nos dice: en el mundo tendrás aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. Que Dios nos dice: no es fácil, pero es posible. Que si nosotros podemos venir esta noche, y yo quiero que pasemos todos al altar. Todos tenemos algo que entregarle a Dios. Todos tenemos un compromiso, algo que puedas hacer, quizás por ti mismo. Hay algo que le puedes entregar a Dios hoy en esta noche como un sacrificio. Que si podemos decirle a Dios hoy en esta noche: Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón, renueva mi casa, quita todo orgullo, quita toda soberbia. Ayúdame, Señor, a poder traerte mi tiempo. Ayúdame a entender que este es un tiempo de buscar tu presencia. Ayúdame a entender que este es un tiempo para alinearme contigo. Ayúdame a discernir tus tiempos. Ayúdame a saber lo que tengo que hacer en este tiempo. No permitas que pierda mi momento. No permitas que me duerma. No permitas que me quede sentado. Ayúdame a levantarme. Ayúdame a poder presentarme ante ti. Ayúdame a poder hacer más por tu reino, a llevar a cabo tu obra. Concédenos, Señor, la sabiduría
para poder guiar nuestro pueblo, para poder guiar nuestros hijos. Señor, te pido por cada uno de los que están aquí. Te pido por las cabezas de sus hogares, para que tú los levantes, Señor, a hacer la obra que tú les has llamado a hacer. Te pido también, Señor, por tus líderes, por cada uno que tú has levantado, no solamente en esta casa, pero en todo tu reino que tú has establecido. Levanta, Señor, tus líderes. Te pido, Señor, que nos despiertes, que nos ayudes a aplicar nuestra mano a la rueca, que nos ayudes a hacer lo que tú nos has llamado a hacer para tu reino, que nos ayudes a avanzar terreno para ti. Te pido, Señor, que bendigas nuestros hijos, que les des la sabiduría para discernir entre el bien y el mal, que nos des gracia, Señor, con ellos, para que ellos puedan seguir nuestros consejos. Te pedimos por esta casa, Señor, para que tú la bendigas. Vamos a cantar una alabanza. Esta alabanza que vamos a cantar está muy bonita y dice: Dios está aquí. Amén. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón. Amén.